Muy buenas. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras tiene en su programa Vamos a Conversar hoy a unos expositores de calidad que nos van a conversar acerca de la situación actual de la migración. La migración, un problema de Estado, un problema de sociedad, un problema de derechos humanos. Tenemos con nosotros a nuestros invitados especiales, Ricardo Puerta, un sociólogo, investigador, académico. Y también nos acompaña la hermana Lidia Mara, de la Pastoral de Movilidad Humana. Y por parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras nos acompaña el sociólogo, académico, investigador, Alan Fajardo. Trajo la barra. Estaba en Brasil, ¿verdad? Vamos a conversar sobre la situación actual de la migración. Para ponernos en contexto, quisiéramos que, en primer lugar, nos contaran cómo ven ustedes la actual situación, que drásticamente estamos viendo que hay mucho, se está hablando mucho de este tema, pero realmente ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál es la verdadera situación que nos enfrentamos? Lo que se nota es una realidad construida, decimos, ¿verdad? Producida, no es de hoy ni de ayer, son de muchos años las consecuencias que estamos teniendo hoy, sea de la migración de los niños, de las mujeres, porque eso de verdad es algo relativamente novedoso. ¿Por qué relativamente? Porque la inmigración de niños no acompañados, hondureños y centroamericanos, cuenta, según los datos de UNICEF, desde 2004. Tanto es que en 2005, a través de una organización regional, ¿verdad?, se propone un memorando de entendimiento sobre la repatriación de adultos y de niños, pero existe ahí algo específico para la repatriación de menores de edad no acompañados. Entonces, para ver que esto es más allá de lo que nosotros conocemos, que hoy se está hablando mucho, que se ve, ¿verdad?, en los medios de comunicación, y que realmente es cierto, la cantidad de niños que han salido de nuestro país en los 2 últimos años es algo que jamás se había visto, no solo en Honduras, como también en Guatemala y El Salvador. El tema de por qué se van, ¿verdad?, sabemos que es cierto, es económico, pero también es social, es cultural. Porque nosotros que estamos en este tema, ¿verdad? La Pastoral de Movilidad Humana fue organizada en Honduras desde 1991. Nosotros llegamos en este país para atender más que todo a los salvadoreños que venían como refugiados acá en Honduras. Pero muy prontamente, ya desde 1992, sí constaba la llegada de deportados, sea deportados de Estados Unidos, sea deportados de México. En este momento empezamos a investigar y hemos dado cuenta de que hondureños y hondureñas, más que todo los varones adultos, empezaron a salir de nuestro país ya en los 50, principalmente la comunidad garífuna, que eran contratados por las bananeras de Estados Unidos. Pero son personas que después se quedaron allá y empezó entonces a llevar los demás familiares. Pero además de este, que era un contrato, ¿verdad?, que en este momento iban respaldados por un contrato, más personas empezaron a entender de que era una alternativa a irse al norte. Entonces, la emigración, o sea, la salida de hondureños de nuestro país, ya cuenta desde los 50, sea de forma legal con un contrato, sea de forma irregular. Pero antes de esto y durante este periodo, y hasta hoy pasa lo mismo, nosotros tenemos hondureños que salen de forma, ¿verdad?, de buscar mejor vida también en los países vecinos, que sea en Guatemala, que sea en El Salvador, que sea en Nicaragua. Entonces,
Una consecuencia que nosotros podemos decir de estos niños que se van a buscar sus papás, ¿verdad? No es solo de hoy, porque los papás de estos niños ya crecieron sin un núcleo familiar. Muchos de esos hondureños que están en Estados Unidos o en otros países, sea de forma legal o irregular, son personas que no han crecido con papá y mamá porque ya habían migrado. La mayoría de la gente que emigra son hijos de inmigrantes y parece que este ciclo no se termina, ¿verdad? Porque los niños que van hoy, no que todos van para la reunificación familiar, esto es cierto. Un porcentaje en sí es porque su papá o su mamá está en Estados Unidos o en otro país, pero hay un porcentaje que no van para reunificación familiar, pero aquí también va a provocar esto, ¿verdad? De que este ciclo no se termine. Las condiciones económicas desde los 50 ya era el principal motivo por que se iban nuestros hermanos y hermanas hondureñas. Esto definitivamente no hay dudas. ¿Cuál es la novedad para el tiempo de hoy? ¿Verdad? Porque es el tema de la violencia, pero ahí también está la consecuencia de que no existe un arraigo familiar. Muchas personas, muchos jóvenes, adolescentes, igual que adultos también, no piensan 2 o 3 veces para migrar porque también no tiene acá una familia sólida. Porque su papá, no sé dónde está, lastimosamente la irresponsabilidad paterna en Honduras es algo tan evidente, ¿verdad? Entonces, un muchacho o una muchacha que va creciendo desde chiquito solo con la mamá y de repente la mamá tiene que emigrar, sea internamente o sea transnacional, porque hay muchos niños que la mamá está viviendo acá en Honduras. Pero aquí él no puede estar con la mamá, porque la mamá va a trabajar en centros urbanos, va a trabajar en algún lugar, en la casa de familia, cualquier trabajo donde no puede estar con su niño. Entonces, nosotros creemos que sí. En maquilas, claro, principalmente en maquilas, ¿verdad? Pero también el trabajo doméstico separa las familias. O sea, las consecuencias en la vida de un niño, un adolescente, de no crecer con su papá o con su mamá, vuelve después también una causa de irse a la ruta migratoria, mismo sabiendo, ¿verdad?, todas las consecuencias que puede tener en su vida, los riesgos, pero como no hay nada que lo prenda acá, ¿verdad?, es decir, bien, aquí no tengo oportunidades de trabajo, no muy fácilmente voy a poder constituir una vida sólida. Mi mamá vive en tal parte, mi papá nunca lo he visto, ¿verdad? Entonces, esto son algunas cosas que nosotros vamos concluyendo de que no existe una sola causa para la inmigración en Honduras. No existía una sola en los 50, tampoco hoy existe una sola, pero hoy agrávase mucho más porque las causas, ¿verdad?, se van sumando y normalmente una persona cuando emigra hoy no es solo por un motivo. Muchas veces uno pregunta, ¿pero por qué se va? No, es que quiero reunificar con mi papá. O personas que, no, yo voy a trabajar porque quiero mejorar familia. Pero de repente cuando usted va a empezar a entrevistar, preguntar más, escucha, no, pero fíjate que me está amenazando, no puedo abrir mi negocio, o no puedo buscar negocio, un trabajo, no hay trabajo. Entonces, además del sueño de querer, ¿verdad?, tener una mejor vida en Estados Unidos, hay otros causales, ¿verdad?, que sea familiar o que sea también cuestiones de la inseguridad generalizada en el país. Hermana, usted nos ponía en contexto que incluso desde 1950 ya se venía dando este problema y efectivamente así lo es. Pero ha tocado unos puntos que me parecen muy importantes. Número 1, esa irresponsabilidad paterna que ha dejado también huérfanos por otros mecanismos. Pero también esa migración incluso interna, por cuando una persona trabaja de empleada doméstica en una casa en la ciudad y dejó a su familia en un pueblo, ¿verdad?, en el pueblo de ella, solo está mandando también el dinero que gana a sus familiares. Y eso a veces tampoco lo tocamos ahorita porque estamos con los ojos puestos a la crisis humanitaria que está pasando, pero acaba esta crisis o deja de ser tan importante en los medios y posiblemente no lo consideremos. Y ese punto de la migración interna y cómo están esos hijos de empleadas domésticas o no empleadas domésticas, otro tipo de trabajo que les hace que vengan a trabajar a la ciudad y que abandonen sus hogares y que de repente con el pasar de tiempo se quedan aquí, forman otra familia y se desobligan de la familia que dejaron atrás
y también eso será un punto que debemos de tocar. Ricardo, desde su mundo de la investigación sobre el tema de la migración, de la remesa, ¿cómo nos puede poner en contexto de la situación? Bueno, yo voy a agregar, gracias por estar aquí. Yo voy a agregar comentarios que la hermana, para no repetirme con ella. Primero, en cuanto a violencia, hay que incluir violencia doméstica intrafamiliar. Y eso es lo que provoca a veces que los mismos menores de edad, adolescentes sobre todo, se refugien en la mara buscando una estructura sentimental de reconocimiento, una estructura de autoridad, y eso evidentemente ya va por mal camino. El otro punto es que ella mencionó inicialmente el grupo afro hondureño. Es interesante que si usted mira las pocas noticias, pero frecuentes, que vemos del Tren de la Bestia, ahí no vas a ver a un afrodescendiente. En ese sentido, la comunidad garífona inglesa de las islas tiene una tradición y una experiencia a veces de 3 generaciones migrando, y se van básicamente a Nueva York, que es un puerto internacional donde pueden seguir otra vez esa tradición que tienen de marino mercante. En Nueva Orleans, en tiempo de en tiempo de las bananeras, o en tiempo en que la bananera dominaba la migración, ahora ya no. El otro punto es que yo le diría, por ejemplo, el otro día salió un dato, no sé por qué lo dio Corrales, pero lo voy a citar, que en el 911, el teléfono, la mayoría de las quejas que tiene, 60 y pico %, si la memoria no me falla, es alrededor de 67, era de violencia doméstica. Se lo digo porque no podemos aislar la violencia generalizada en que vivimos con la violencia doméstica. De lo que no hemos hablado aquí todavía es de los puntos de atracción que tienen los migrantes desde el país de destino. No sé si eso lo vas a dejar para otra pregunta, pero te la dejo pendiente. El otro punto es que no se ha tocado, pero me imagino que es obvio. La migración hondureña se disparó a partir del Mitch, pero eso hace 16 años que pasó. Por eso ahora la gente que se ha ido durante todos estos años, que ya tienen hijos mayores, son los que se han metido en esta corriente buscando reunificación familiar. Y en estos momentos Estados Unidos, básicamente Texas, Arizona, han llegado 2 grupos de personas. Uno que le llaman unidad familiar, que es el padre o la madre con un menor, que normalmente es la madre, y los niños que vienen solos, que esos no están acompañados. Pero lo interesante del padre o la madre, vamos a poner de la madre que viene con el menor, es que la madre también es menor de edad. Y en ese sentido, si suman los 3 países, el total te da que unidades familiares son 39,000. Que vienen solos son 52,000. De esos que vienen solos hay entre 13 y 15,000 que vienen de Honduras. Y inicialmente la mayoría de ellos contesta que lo que realmente le ha movido, inicialmente te dicen que es reunificación familiar, pero si hay una segunda o tercera pregunta, es pobreza, es falta de empleo, es violencia, y violencia con estos matices. Entonces, en ese sentido hay que, yo diría que integrar causas distintas, pero no tienen el mismo peso. No tienen el mismo peso. Por ejemplo, no es lo mismo el peso que se le da a la violencia en una zona urbana que en una zona rural, en cuanto a procedencia. El otro punto que a mí me gustaría destacar es que en estos momentos la comunidad hondureña en Estados Unidos, sobre todo, que es donde podemos hacer los análisis más confiables, ya tiene una base económica fuerte, al extremo que el dinero que están pagando a los coyotes no sale de aquí,
La mayoría sale de afuera. Se complementa algo con el dinero de aquí, pero en muchos casos ni siquiera se pone un centavo de la parte de aquí. O sea que son los mismos hondureños y ahí hay un problema circular entonces, como la migración genera migración. Y eso hace que parece que esto no se acabe nunca, ¿verdad? Porque a uno más que se va, 2 o 3 más que quieren irse. Y un punto que yo quisiera añadir para cerrar, porque a las causas son un poquito más, la lista es más grande, es que los hondureños que vienen aquí de visita vienen a demostrarle a los hondureños que se quieren ir que ellos son casos exitosos, aunque el dinero que hayan ganado y las cadenas de oro que tienen le hayan costado sudor y sangre. En ese sentido, vienen a hacer una demostración de que no son un fracaso. Es el símbolo. O sea, hay un efecto de demostración y en ese sentido yo le diría que el complejo que están dejando es que si tú te vas y no logras lo que quieres, no vuelvas a tu comunidad de origen porque allí te van a pasar la cuenta de que eres un fracasado. Y eso va a provocar problemas de reinserción laboral, de reinserción familiar, de reinserción social, de integración. Entonces me gustaría ver esto en una amplitud más grande. Evidentemente, y yo le voy a dar ahora, yo le digo lo que yo tengo en la mano, es empleo, seguridad, antipobreza, anticorrupción y antiimpunidad. Si eso no se integra como una política general para atacar el problema, lo que estamos haciendo es relaciones públicas. Alan, ¿qué nos puedes decir acerca de estas perspectivas o este contexto de nuestros invitados? Sí, yo creo que ha habido una excelente introducción de los dos colegas. Creo que tenemos una base estadística que todo el mundo conoce porque ha estado saliendo en los medios de comunicación y ya fueron citados aquí también algunas cifras. Yo solo quiero añadir una cifra y referirme a aspectos cualitativos. Una cifra es, que no sé si coincide con sus datos, es que en el último año se ha duplicado el número de niños y adolescentes no acompañados que han migrado y que han sido retenidos en los Estados Unidos. ¿Coinciden? Si quieres, después te doy los datos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Correcto. No sea, con respecto al trienio 2009, 2010, 2011, se ha multiplicado 28 veces. O sea, las capturas. No, el hecho de que vayan solos. Ajá. Que vayan solos. Sí. En el trienio ese que te estoy diciendo, el promedio era de 3.000 a 4.000. Sí. El próximo año, después del trienio, el 2008, 9, 10, el 11, ya es 10.000. Sí. El 12 es 20.000. El 13 es 30.000. Y hoy, este año, 2014, es 100.000 el estimado. Porque la estadística que tenemos es hasta mayo o junio, dependiendo de la fuente. Más que triplicado. Triplicado. ¿Y sus cifras? Pero el número es de los detenidos, ¿verdad? Sí, pero los 3 no países. repatriados, porque la forma de repatriación de Estados Unidos es muy diferente de México, ¿verdad? Porque en México nosotros ya tenemos doble, ¿verdad? Ya ha aumentado el 100% de repatriación de niños de México en referencia al año pasado. De Estados Unidos no, porque se detiene, pero el proceso es tan largo para que un niño sea repatriado que por eso está así, rebalsando, ¿verdad? Pero no significa que nosotros, no teniendo el número alto de repatriación de niños de Estados Unidos, que los niños no estén entrando no acompañados. Significa que existen procesos y procesos, ¿verdad? Hay una cantidad de diferencias. Hay diferencias en los estados también. Cada estado norteamericano tiene su forma. Exactamente. Entonces, entender bien eso, ¿verdad? Una cosa es la repatriación, ¿verdad? Otra cosa que son los que vuelven al país. Otra cosa son los que ya fueron identificados por autoridades, sea en México, sea en Estados Unidos. Y otro más aún, que es lo que nosotros decimos, que para nosotros es el riesgo más grande, aquellos niños que todavía están en la ruta migratoria, que saber si están en los montes, en los ríos, secuestrados y todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, los números, hay que poner atención exactamente, números de los que fueron detenidos, de los que fueron repatriados y de aquellos que
nadie sabe cuántos porque nunca van a ser identificados. Ok, y estos datos de los que son detenidos, de los que son repatriados, solo son una parte del fenómeno, solo son lo que se llama normalmente la punta del témpano, ¿verdad? O la punta del iceberg. O sea, porque el témpano, cuando es un pedazo de hielo, ustedes saben que está en el agua y solo se le mira la puntita, ¿verdad? El fenómeno migratorio de todo lo que estamos hablando es mucho más grande. Otro aspecto cuantitativo importante es que fue mencionado tangencialmente y que todos conocemos, que es de lo que más se ha hablado hasta ahora, que hay este repunte, que es tan dramático como ellos dos plantean, es el tema de las remesas, ¿verdad? Y normalmente se ha visto como muy positivo. Yo he escuchado a por lo menos un expresidente en la campaña electoral pasada, van a gloriarse de que en su periodo aumentó bastante el número, el monto de las remesas, ¿verdad? Sí, entonces, quiere decir que no hay políticas públicas contrarios a este fenómeno, sino que se ve con gran alborozo el que exista el fenómeno, porque produce remesas que alimentan, apuntalan macroeconómicamente las cifras del país. Y no es extraño que tal como había sido diseñado este evento, quien no está es el Estado. Aquí debía estar sentado alguien del Estado y no está, ¿verdad? Entonces, ese es otro tema que yo creo que hay que ver, la inexistencia, o mejor dicho, la existencia de políticas públicas, pero ¿cómo pudiéramos decir? No son proactivas. Que no son proactivas, sino que son por omisión. Por omisión. Como les he dicho en mi curso de sociología, haciendo un parangón con la política agraria colonial, que Severo Martínez Peláez, historiador guatemalteco, plantea que hubo una política agraria de negarle la tierra a los mestizos, pues ahora también por omisión hay una política pública que expulsa migrantes porque produce dólares para la macroeconomía. Vamos a una pausa y luego seguimos conversando de este tema tan importante. Mira la pizarra, Mira la maestra, la palabra, la mira pizarra, niños en la escuela, la maestra, niños en la escuela, niños mira en la ventana, mira cómo crece el muro, los ladrillos que construye, ¿quién construye los ¿Quién ladrillos? construye los ladrillos? ¿Quién? ¿Quién? Mira más allá de la pared, no hay alegría, el barro, el agua sucia, pesa, duele. Siente cómo duele, es cuando pesa el barro, el agua sucia, el trabajo mal, El agua trabajo mal, lejos, mal. cerca, lejos. Siente cómo duele. Lejos, cerca, lejos. Mira, escucha, suena la campana, la alegría, el juego, se oyen risas, cantos, fuego, cerca, lejos, cerca. Cantos, juegos. Cambia la mirada, no dejes de ver, de sentir a dónde va, a dónde va. Tu mirada más allá del muro, a dónde va. El futuro, ¿a dónde va? Deja que tu mirada descubra. Mira al otro lado. Mira al otro. Mira al otro. Mira al otro. Mira a los dos lados. Juegos, oyen risas, cantos, fuego, cerca, lejos, cerca. Cantos, juegos. Cambia la mirada, no dejes de ver, de sentir a dónde va, a dónde va. Tu mirada más allá del muro, a dónde va. Seguimos conversando sobre este tema tan importante acerca de la migración. La migración, un problema de Estado, un problema social y un problema de derechos humanos. Nos comentaba Alan acerca de la migración, las remesas. Sí, lo que quería resaltar y quiero resaltar es que del lado del Estado, desde que se adopta y se implementa el modelo neoliberal de crecimiento desde el año 90, hay un repunte y se puede ver estadísticamente el aumento de las migraciones,
porque el modelo en sí mismo es un modelo expulsor de población, ¿verdad? Y de parte del Estado no preocupa todo lo que le preocupa a la población, a todos y todas los que estamos aquí, que es el aspecto humano, ¿verdad? Que hay detrás de cada dólar de remesa, hay una historia de sangre, sudor y lágrimas, aunque parezca novelesca la frase. Hay una historia de desintegración familiar, hay una historia de sufrimiento humano. Sin embargo, la élite gobernante lo que ve son las remesas. Y entonces hay políticas públicas plenamente identificables, por omisión la mayoría de ellas, que están incrementando el problema. Entonces, desde la academia lo que tenemos que decir es que hay que estudiar el problema más a profundidad, no solo los aspectos cuantitativos, sino que también los cualitativos, y diseñar y ejecutar políticas públicas no solo a la punta del iceberg, porque ahora se está planteando con financiamiento combinado de Estados Unidos y de los países más involucrados, algo con relación a los niños y adolescentes no acompañados que han sido retenidos y van a ser o están siendo ya retornados. Pero eso no es solo el problema, porque incluso hay que ver con sentido estratégico que muchas familias van a decir, a esto les ayudan, mandemos más gente. Es lógico, porque entonces, bueno, si no logran entrar a Estados Unidos, por lo menos allá van a ser bien atendidos por las autoridades norteamericanas, van a venir de manera organizada, va a haber programas para atenderlos acá, ¿verdad? Entonces, sigamos mandemos más. Entonces, en vez de eso, tienen que haber políticas públicas dirigidas al empleo, al apoyo al sector de economía social que tiene una enorme capacidad potencial de retención de población, y que no hay políticas públicas orientadas específicamente a fortalecer este sector, sino solo se piensa que lo único que puede generar empleo es la inversión extranjera y la inversión privada de tamaño grande. Y tenemos en cuestiones de inequidad, tenemos medalla de bronce, el tercer lugar en inequidad en la región es la de Honduras. Entonces tenemos, y para eso hay todo un potencial de la academia y de la sociedad civil para ayudar a cualquier gobierno a identificar elementos que están causando este problema, a formular políticas públicas, pero no por omisión, sino que para que sean, como decía Ricardo, proactivas y que ayuden a resolver de raíz, no el fenómeno, no esconder el humo, sino que atacar el fuego. Voy a hacer una pregunta a Ricardo. Ricardo, esta situación que describes tú, que describe la hermana, que describe Alan, y que la conocemos por los medios de comunicación, por investigaciones, por documentación, también nos remonta a una cuestión en particular. Honduras y Estados Unidos han sido países hermanos, siempre aliados. ¿Cómo debería de responder a esta crisis Estados Unidos cuando en Honduras le hemos demostrado fidelidad a Estados Unidos? Bueno, lo primero que yo cuestionaría es que la definición tuya de hermano es un poquito elástica. No sé cuál es la definición, pero me parece que es generosa por no ofender a nadie. Segundo, aquí la ironía es la siguiente. Durante el conflicto que hubo en Nicaragua, cuando Somoza estaba en el poder y estaban los contras, y el conflicto que había en El Salvador, que había una guerrilla en contra de un régimen militar, Honduras jugó un papel favorable a Estados Unidos en los dos bandos. En los dos bandos. En estos momentos, la situación es la siguiente.
Nicaragua no tiene ningún problema de esto que tenemos nosotros ahora. Daniel sigue en el poder. Si tú me das a analizar la Centroamérica, yo te diría que Panamá, empleo pleno. Costa Rica, casi empleo pleno, pero no tiene ejército. Y gasta 8 veces más en educación y salud por año en un menor que lo que gasta Honduras. Ahí tiene ya más o menos una comparación. Al mismo tiempo, en Nicaragua hay 11 muertos por cada 100.000 habitantes. En los países desarrollados hay 8 por cada 100.000 habitantes. O sea, la diferencia nada más que es 3 puntos. Y miren Nicaragua, el desarrollo que ha tenido al extremo que no está como Costa Rica ni está como Panamá. Y tiene un sistema neoliberal, entre paréntesis. Y el otro punto que a mí me gustaría que Fajardo elaborara es quién produce más emigrados, si un régimen socialista o un régimen capitalista neoliberal, que esa no la has discutido. Y hay suficiente literatura para discutir eso. Pero me voy a callar porque este no es el tema. Lo que quiero decir es que en la zona sí hay ejemplos de resolver el problema. Nicaragua, ¿por qué no está en el escenario? Porque cuando Ortega tomó el poder, los gringos por revancha, los hermanos nuestros, le dieron a Nicaragua 100,000 visas de residente y se fueron para Estados Unidos. Claro, esas 100,000 visas de residente con el tiempo ahora se han llevado a todos los niños y a todos los parientes de la familia extensa. Por eso Nicaragua no está en la lista esa. Mientras que Honduras, por tener una clase política que en el peor de los casos no hace nada, realmente lo que pasa es que habiendo jugado ese papel con Estados Unidos no le sacó ninguna ventaja en la situación de ahora. Por ejemplo, le voy a decir algo. Las deportaciones que está haciendo Estados Unidos son ilegales. El Estado, el gobierno de Honduras nunca lo ha dicho. Hay una ley en Estados Unidos del año 2008 que dice que cuando un menor llega a la frontera solo, tiene derecho a quedarse, tiene derecho a que le nombren un abogado, tiene derecho de ir a un juez de migración. Casi como un cubano lo tratan entonces. No, en Cuba no te tratan así, te tratan peor. Cubano en Estados Unidos. Pero gracias. Sí. El punto es el siguiente. Hay 375,000 casos pendientes de jueces de migración en Estados Unidos. Si siguieran ese proceso, no lo siguen. Pero ¿sobre qué base no lo siguen? No hay ley que proteja. Y sin embargo, el gobierno de Honduras no ha dicho nada. Si algo bueno creo que va a pasar, es que después de esta conferencia de relaciones públicas que está sucediendo hoy, van a mandar a 3 presidentes al Congreso de los Estados Unidos, me imagino, a hablar con ciertas facciones políticas que favorecen la inmigración. Pero lo que decía Fajardo es verdad. Aquí hay una política de migración. Nunca cometan el error de decir que no hay política. Sí hay política. Lo que no es una política que protege al migrante. Protege al sistema bancario, protege a la industria, a las industrias que se dedican a vender servicios y productos para los migrantes. Pero sí hay política. Por ejemplo, el negocio que tienen los coyotes produce $600 millones al año en la región de negocio. Más las extorsiones, más los secuestros, más las muertes, etcétera, etcétera. O sea, sería posible sin la connivencia de autoridades, ¿no? Los coyotes no podrían actuar. Cuando tú veas que hay grandes números de abusos, las autoridades y los bandidos son los mismos. Ahí tómalo por regla general. Una buena regla. Lo aprendí desde que tenía uso de razón y no en este país. En ese sentido, la colusión que hay entre autoridades, crimen organizado, narcotráfico, es tremenda. Por ejemplo, lo que él dice de remesa. Yo llevo estudiando remesa, migración y remesa por más de 10 años.
En estos momentos, Honduras recibe 3.100 millones de dólares al año en remesa. Hay 800 millones de dólares que no pueden ser de los hondureños. Es lavado de dinero. Como hipótesis plausible, no digan que yo lo dije. No salga de aquí de esto. Sí, que no salga de Tegucigalpa. No, en el sentido siguiente, en ese sentido habría que darle un premio Nobel a los hondureños porque mandan el dinero que no tienen. O sea, los hondureños, si tú miras el sistema de vida que tienen y el nivel de ingresos que tienen en Estados Unidos, que es válido según el censo de Estados Unidos, los datos que dan, no pueden mandar este dinero. Y la pregunta es, ¿de dónde viene el dinero? Viene del negocio de la droga. Alrededor de 800 millones, no los 3.100 millones. En otras palabras, de esos 3.100 millones, quítale 800 y lo que queda es remesa de verdad. Entonces, Cierto, la remesa familiar. Y nosotros que trabajamos con las familias, ¿verdad? Que nosotros trabajamos con la base, sabemos que a cada año disminuye el número de familias que reciben remesa o disminuye la cantidad que reciben. Entonces hay señoras, abuelas que me dicen, hermana, yo antes recibía $100 mensuales. Yo recibo ahora $50 a cada 2-3 meses. Hay casos de familias que tienen que enviar dinero de Honduras hacia Estados Unidos porque el familiar allá no tiene trabajo. Entonces, hasta que le salga otro trabajo, la familia acá le tiene que enviar dinero para no aguantar hambre y pagar alquiler del cuartito donde está. Entonces, de verdad, hay algunos señales de que es real, que no es posible que a cada año se va aumentando, ¿verdad?, el volumen de remesas en nuestros países, siendo que los familiares aquí están cada vez más pobres. O sea, porque una idea que se tenía, ¿verdad?, y que se tiene muchas veces, es que la remesa es utilizada para el desarrollo de la familia. Honduras, la remesa, en su gran parte, no en todos los casos, porque hay casos diferentes, pero en gran parte las remesas son utilizadas ¿para qué? Para no aguantar hambre, para tener los niños en la escuela, y no escuela privada, muchas veces escuela pública también, para la salud, ¿verdad?, y para la vivienda. Entonces, ¿cuál es la diferencia de otros países que quizás lograron desarrollarse con el tema de la remesa? Honduras no se garantizan los derechos fundamentales del ser humano. Hablamos aquí de derechos humanos. ¿Cuánto porcentaje de nuestra población hondureña, profesor, tiene garantizada la alimentación? Por lo menos los 3 tiempos de comida al día. Menos del 30%. Oiga, menos de 30%. ¿Quién tiene la vivienda propia en calidad? ¿Cuántos niños en nuestro país que no pueden ir a un colegio privado está siendo garantizado la educación? Entonces es una preocupación de que un país que no puede garantizar derechos humanos y un país que a la vez no puede controlar lo que es la violencia, sea violencia generalizada, sea violencia de hogar. Lo que decía Ricardo es muy correcto. Hay mucha violencia intrafamiliar en nuestro país. Hay muchos niños que salen de su hogar huyendo de violencia de hogar. ¿Qué quiere decir violencia de hogar? Son niños, hijos de migrantes que están siendo cuidados por una abuela, por una tía, por una vecina, y que muchas veces declaran de que son maltratados. Entre estar en un lugar sufriendo malos tratos y ir a la ruta migratoria, mismo con los riesgos, muchos quieren intentar por lo menos, ¿verdad?, huir de esto. Entonces, de verdad existe una responsabilidad de Estado en todo esto, que como nosotros decíamos al inicio, esto no es de hoy, son de muchos años en que no se ha dado respuesta. La impunidad, ¿verdad? Nosotros como Pastoral de Movilidad Humana resumimos así: la impunidad y la corrupción son los papás de todos los demás problemas que tenemos acá, ¿verdad? Porque si nosotros hablamos, no se garantizan los derechos humanos, no hay educación pública de calidad, no hay salud pública de calidad, no hay vivienda para la gente. Mismo ahorita estamos en una inseguridad alimentaria. ¿Cómo vamos a creer que no vamos a tener más dónde comprar, ¿verdad? Porque no hay más granos. Todo esto nosotros decimos, si no hubiera corrupción en nuestro país, sí, como decía ya el profesor, Honduras no es un país pobre, es empobrecido. La economía de Honduras, desde que llegué acá en 2008, solo crece.
Todos los años hay un crecimiento en nuestra economía. Yo nunca he escuchado que este año hemos crecido, más bien hemos devaluado. No, la economía crece, pero entonces, hay muchos factores. El tema del narcotráfico sin lavado de dinero es algo que a mucho tiempo ya habíamos evidenciado, ¿verdad? Tenemos esperanza de que quizás realmente este gobierno que tiene una bandera en contra, ¿verdad?, del narcotráfico, en contra de la impunidad, en contra de la corrupción, realmente se ha hecho. A mí me pregunta, hermana, pero usted ve que ya hemos avanzado, hay mejorías. Todavía no he visto. Cuando yo vea, de verdad voy a decir, pero todavía no he visto. Hay iniciativas y hay voluntad, hay algunas prácticas que son buenas, pero que todavía no son las que realmente deberían ser, ¿verdad? Llegar a las causas, ¿verdad? La educación pública en nuestro país, la salud pública, derecho a la vivienda, derecho a un empleo, derecho a la familia, porque eso es lo que está siendo violado, derecho a la familia. Entonces, y derecho a la vida, porque aquí también, ¿cuánto vale nuestra vida? Hoy si salgo aquí me matan, ¿qué pasa? Vamos a una pausa y luego seguimos conversando sobre este tema tan importante de la migración, un problema de Estado, un problema de la sociedad y un problema de derechos humanos. Mira la pizarra, Mira la maestra, la palabra, la mira pizarra, niños en la escuela. La maestra, niños en la escuela, niños Mira en la ventana, mira cómo crece el muro, los ladrillos que construye, ¿quién construye los ladrillos? ¿Quién? Mira más allá de la pared, no hay alegría, el barro, el agua sucia, pesa, duele. Siente cómo duele, es cuando pesa el barro, el agua sucia, el trabajo mal. el agua Trabajo mal, lejos, mal. cerca, lejos. Siente cómo duele. Lejos, lejos. Mira, escucha, suena la campana, la alegría, el juego, se oyen risas, cantos, fuego, cerca, lejos, cerca. Cantos, juegos. Cambia la mirada, no dejes de ver, de sentir a dónde va, a dónde va. Es tu mirada más allá del muro, a dónde va. El futuro, ¿a dónde va? Deja que tu mirada descubra. Mira al otro lado. Mira al otro. Mira al otro. Mira al otro. Mira a los dos lados. Juegos, se oyen risas, cantos, fuego, cerca, lejos, cerca. Cantos, juegos. Cambia la mirada, no dejes de ver, de sentir a dónde va, a dónde va. Es tu mirada más allá del muro, a dónde va. Continuamos conversando acerca de la migración, un problema de Estado, un problema de sociedad, un problema de derechos humanos. Ricardo, ¿cómo ves este problema de migración en términos de Estados Unidos? ¿Está todavía en la fase meramente de política migratoria o ya está viéndose como un problema político meramente? La migración siempre ha sido un tema político en todos los países, porque estamos hablando de mano de obra, estamos hablando de gente extraña, de gente que habla otro idioma, tiene otra costumbre. Todos los países tienen ese problema porque todos los países son etnocéntricos, incluyendo el nuestro. Nosotros somos la mamá de Tarzán y Superwoman y Superman, y el resto de la gente son indios. Entonces, desde ese punto de vista, y hay otra cosa peor todavía, el migrante que entra y logra su estadía discrimina con el que va a entrar, aunque sea de la misma sangre, aunque sea del mismo origen, aunque sea del mismo pueblo. Entonces, no idealicemos tanto el problema que lo vamos a deshumanizar, y deshumanizar quiere decir que somos ángeles y diablos al mismo tiempo, ¿verdad, hermana? Y pecadores para ganar. De vez en cuando lo necesitamos, pero no siempre el mismo, esa es la buena. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente, un punto que aquí no se ha dicho, pero que se demuestra por la silla vacía. Emigrar es un derecho humano. Nadie me lo puede quitar, ningún Estado me lo da, ni ningún Estado me lo quita. Es un derecho inalienable y está en la Declaración Universal de Naciones Unidas 1948. Irónicamente, en esa declaración no hay ninguna obligación de ningún Estado de recibir a ningún emigrante.
Entonces ahí te dejo la imaginación del que hizo esa redacción, que está muy buena, pero está incompleta. Bien, entonces ese es el primer punto. El segundo punto que estaba hablando contigo ahora, todos los países tienen un discurso que le viene bien para lo que está haciendo. Y al extremo, el caso de México, pero tú puedes pensar en Honduras, puedes pensar en Estados Unidos, que tienen un discurso para los suyos, pero tienen otro discurso para los inmigrantes que llegan a sus países. Y ahí voy a hacer una excepción. Yo creo, y no soy un fanático total, sino solamente me dejo guiar por lo que hacen, que en Costa Rica y Panamá son los dos países inmigrantes en la región. El resto de los países son países de emigrados. Los 11.5 millones de indocumentados que hay en Estados Unidos, alrededor del 70% son mexicanos. El resto somos de los restos de los países. ¿Qué quiere decir? Y ahora viene un punto interesante, que México tiene un discurso para la gente suya, pero tiene otro discurso para la gente de tránsito. Y el discurso que tiene y lo que hacen no es igual. Y eso vale, por ejemplo, ahora acaban de crear con Guatemala una tarjeta de identidad de inmigración de 48 horas para pasar la frontera. ¿Qué quiere decir eso? No sé. Porque si yo cojo la tarjeta esa, lo que me están diciendo, tiene 48 horas para salir de este país y no te agarro. O si no, tiene que volver para atrás y empezar de nuevo. Pero se la inventaron. Esa se la inventó el presidente de México con el presidente de Guatemala recientemente, antes de venir aquí a esta reunión internacional que están teniendo. 48. Sí, señor. Sí, señor. Sí, porque en la frontera con Estados Unidos hay visas de días, que son la gente que va a trabajar y vuelve otra vez a México. Pero es que van a trabajar. A la pregunta es, ¿quién va a ir a trabajar a Guatemala? Entrando por la frontera. Bueno, en ese sentido, tengan cuidado con lo que dicen y lo que hacen. Tengan cuidado con la política que existe y la que dicen que van a hacer. Por ejemplo, le voy a dar un caso. Aquí hay una ley de protección al migrante. La acaban de aprobar, hermana, en febrero de este año. Bien, la ley tú la lees y si no tienes suficiente información, vas a reaccionar generosamente, diciendo que generosamente el gobierno de Honduras se va a gastar 5 millones de dólares ahora en los inmigrantes, 5 millones de dólares en los migrantes y los familiares de los migrantes, apoyándolos en lo que necesiten. Pero lo que la ley no dice, pero la información que está detrás de la ley sí lo prueba, es que la gente que recibe remesa en este país le deja al sistema bancario todos los años, el año pasado, 20 millones de dólares por un descuento que le hacen, que es un descuento que es un robo, porque tu pariente te mandó remesas, te mandó dólares, tú vas al banco y ellos te entregan lempiras, que nadie en el mundo necesita lempiras para hacer ninguna inversión excepto que venga a Honduras. Right? Y si viene a Honduras es mejor que traiga dólares, pues si no, no puede hacer la jugada. Y entonces, la gente, y si miras en la televisión todas las noches, se vende y se compra el valor del dólar, que es el valor paritario. Siempre hay 13 centavos de diferencia. Nunca es menos de 13 centavos la diferencia. Y puede ser que sea un poquito más. Ese dinero se paga por cada dólar que te dan, te quitan 13 centavos de dólar. En 3.100 millones de dólares, esos son 20 millones de dólares al año limpio que le entra al sistema bancario y que pagan los hondureños que traen moneda dura a este país para que le den moneda blanda. La prueba es la siguiente. En los municipios fronterizos de Honduras con El Salvador, que está dolarizada la economía, la gente sí recibe dólares. ¿Por qué? Porque los traen por El Salvador, no los traen por Tegucigalpa. Ahí la gente se puso las pilas y sabe lo que tiene que hacer. Y la pregunta es, ¿por qué si a mí me mandan dólares yo tengo que recibir lempiras?
¿Y por qué yo no tengo una cuenta particular? Porque el sistema bancario sabe que si mi hermano me le manda remesa a Ricardo Puerta, es para Ricardo Puerta y se la mandan a mi hermano. Cuando me pagan, se acaba el récord. ¿Por qué no usan un récord para ver en 20, 15, 3 años, 10 años, la cantidad de dinero que a mí me mandaron para después insertarme en programas sociales con mi dinero? Porque yo le produje remesas, le produje divisas, le produje dólares a este país. Yo lo único que quiero, para cerrar el argumento, si hay aquí alguna... ¿Pudieran apalancarse de parte del Estado? La gente que estudia economía, que nos den el trato a los migrantes que le dan a los inversionistas extranjeros y a los exportadores de Honduras. El mismo trato, nada más, que no nos den ningún trato especial, nada más que ese, porque siempre el sistema privilegia a algunos. Yo quiero que esos sigan ahí, pero yo también quiero ser privilegiado. Así es, así es. Bueno, hemos visto muchas aristas de este problema y definitivamente una hora no basta para conversar acerca de cómo está el problema de la migración. Lo que sí nos queda claro es que el Estado tiene que asumir esta problemática y no tocar, ¿verdad?, los efectos, y no ir a atacar los efectos, sino ir a la raíz del problema, porque las políticas o las medidas hasta ahora conocidas solo van por encima y atacan esos efectos del problema, pero no el problema en sí mismo. Alan, tú como academia decías algo, crear políticas que sean proactivas y que no solamente estén apagando el fuego que se presenta en el momento. No estén solo absorbiendo el humo, sino que apaguen el fuego radicalmente, ¿verdad? La hermana también nos decía algunas propuestas, porque ya estamos como cerrando el programa y vamos más a la parte de propuestas. Ricardo nos acaba de dar una excelente propuesta, ¿verdad? Realmente el dinero de nuestros inmigrantes, que ya lo decían algunos de ustedes, es con sudor, con lágrimas, con sangre. Ese dinero ni siquiera llega tal cual debe de llegar. La banca también se ha visto beneficiada, no solo las reservas nacionales se ven beneficiadas, ya nos daba un aporte. ¿Qué nos podría decir, Sor, para ir concluyendo acerca de los aportes que tanto la sociedad como el Estado deberían de dar para que este problema deje de ser un problema y de verdad volvamos a tener los niveles regulares y normales de la migración, porque como lo decimos, la migración es un derecho humano? Exactamente, bien, como ya habíamos dicho anteriormente, sí, el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos humanos a todos los hondureños en cualquier rincón de este país, ¿verdad? Entonces, los números, de verdad, nos da tristeza ver el porcentaje de gente en nuestro país que está viviendo en la miseria, ¿verdad? En la miseria, gente que no puede ni comer al día. Igualmente, que garantizar derechos humanos, hay de verdad que luchar mucho por la justicia y la verdad en nuestro país. Justicia a cualquier persona que necesite, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres en nuestro país, cuántas jóvenes, niñas en nuestro país sufren, ¿verdad?, violencia intrafamiliar, pero también abusos sexuales, y que no se está dando la atención correcta a este caso? Yo he entrevistado a una joven de 19 años que es alumna del curso de Derecho, y me dijo que se fue a la ruta migratoria de Mojada porque en su colonia había una pandilla que la buscaba para que fuera la novia comunitaria, ¿verdad? Que así nosotros ya hemos definido la novia comunitaria, o sea, una muchacha por ser guapa, ¿verdad?, es obligada a servir sexualmente a todos los pandilleros. Esta muchacha lloraba cuando ella vino deportada. Yo le digo, quiero hablar a su mamá. No puedo hablar a mi mamá, porque si ellos se dan cuenta de que yo estoy en el país, me van a matar. Entonces una persona ya me decía, hermana, yo no voy por la pobreza, mis papás, yo soy hija única, mis papás me pueden dar la educación, pero estoy huyendo de una violencia, ¿verdad? Y que nadie me puede proteger, ¿verdad? Nadie, la única alternativa para ella fue irse, y de ahí mismo, del CAM, del Centro de Atención al Migrante, ella se volvería a la ruta migratoria. Entonces, el tema de la justicia en nuestro país, en todos los niveles, no solo una justicia en ese sentido, pero también en toda justicia social, es necesario repensarlo. El tema de la propiedad,
¿verdad? Es importantísimo. Cantidad de campesinos que tienen años de estar trabajando en su tierra, pero no tienen título de propiedad. Viene un gran, ¿verdad?, empresario, le roba las tierras y ¿quién hace qué? Es que usted no tiene los papeles. Este tema es fundamental. Y claro, también podemos ver que nosotros, cada uno de nosotros podemos colaborar. Si nosotros sabemos que existe, aparte de nosotros, en nuestra comunidad, quizás una madre soltera que con dificultad está intentando sacar adelante a sus hijos, ¿cómo podemos acercar, ayudarle? Igual orientación también a estas madres, orientación a los jóvenes, a los adolescentes, porque a veces algunos emigran simplemente porque no tiene quien los escuche, se sienten totalmente abandonados en el mundo, ¿verdad? Porque si fue el papá, si fue la mamá y la persona que lo cuida, quizás no es la persona idónea para eso. Una abuelita de 75 años no puede estar, ¿verdad?, a par de un niño de 3, 4, 5, 7 y un adolescente y darle la atención, escucharlo y acompañarlo, ¿verdad?, como debería ser. Entonces, yo creo que esto también es el papel nuestro, como personas que podemos estar a par de realidades como esta, pero como iglesias también. Nosotros sabemos que hay muchos migrantes que se van. Claro, está todo el contexto económico, pero también se van porque no existe un vínculo familiar que lo detiene. Porque yo digo, si hoy quizás ustedes que están de aquí de la sociología pudieran hacer una investigación en centros de atención al migrante, todos los adultos que vienen deportados, si usted le hace la pregunta, ¿cuál era su relación con su familia antes de que usted se fuera? Muchos van a decir que salen peleados con papá, con hermana, está siendo amenazado, no se llevan, que tiene hermanos pero que nunca más lo han visto. O sea, entonces este tema de la familia, nosotros como iglesia, no solo iglesia católica, pero las otras iglesias entendemos de que sí es fundamental. Una familia, un núcleo familiar que realmente se quiere y que vivan los valores y que transmita valores, de verdad esto va a ayudar mucho para que se detenga una migración de una persona de que no ve horizontes. Porque hay familias, yo he encontrado familias que comen solo tortilla con sal, pero está papá, mamá y 4 niños. Y yo digo, pero ¿y usted qué piensa? Mi hermana, nunca he pensado ir a los Estados, porque yo no puedo vivir sin mis hijos y sin mi esposa. Qué bello, ¿verdad? Entonces, por eso es importante la intervención aquí en el país, dar condiciones para que mucha gente no tenga que irse. Al final, cuando este papá ve que no va a poder dar ni las tortillas con sal a este niño, quizás va a tener que irse. Entonces, todo esto es un contexto bastante complejo. Nosotros decimos, y aquí creo que está bien claro, ¿verdad? Los compañeros saben, son causales, no es una sola causa, por lo tanto es necesario un esfuerzo de todos los sectores de la sociedad, pero el Estado tiene una responsabilidad, claro que sí, sobre todo mucho más grande, pero todos debemos tener, ¿verdad?, nuestra colaboración a todos los temas. ¿Qué un universitario puede hacer? ¿Qué nosotros, ustedes que están aquí, pueden hacer? Pueden hacer la incidencia, pueden hacer la investigación, pueden dedicarse, ¿verdad? Con Ricardo, que es el maestro en investigación, le digo, que pueda investigar, porque lo que falta en nuestro país también es esto. ¿Quién ha investigado sobre el tema, verdad, de los niños no acompañados en la ruta migratoria? Nosotros hablamos de la experiencia que tenemos, pero no tenemos una investigación hecha de qué hogar ha venido, cuál era la situación, qué ha pasado. Eso también hacemos un llamado, ¿verdad?, al medio académico que ponga atención en todas las líneas que pueden tener, las causas y consecuencias. Y una vez que hay una investigación, quizás va a ser más fácil para el Estado conseguir, ¿verdad?, un camino por donde debe andar. Porque a veces me dicen, hermana, es que no sabíamos. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Vamos a conversar. Hemos conversado acerca de la migración, un problema de Estado, un problema de sociedad, un problema de derechos humanos. Cabe destacar que después de escuchar a nuestros invitados e invitadas, vemos la necesidad del papel de la universidad que está en la Constitución, dar respuestas a todas estas problemáticas sociales. Está en nuestro deber no solamente la investigación, sino cómo planificamos y ayudamos al Estado a que las políticas públicas no solo toquen ese efecto de las problemáticas, sino que lleguen a la raíz de los problemas y así podamos construir una mejor nación, un mejor Estado, una mejor patria, una patria con una cultura de amor y de paz.
Nos estamos despidiendo de nuestro programa Vamos a Conversar. Esperamos volvernos a ver con ustedes muy pronto con otro tema muy importante de realidad nacional.